Bien, a ver, vamos, a ver. Bueno, acá Karen dice, quería consultarle si puede explicar el constitucionalismo clásico y por qué diseña un Estado no intervencionista. Bueno, el constitucionalismo clásico es lo primero que tenemos que hablar. ¿Qué es el constitucionalismo clásico? Es el primero. Es aquel que considera que la Constitución debe establecer una serie de derechos y garantías, esto va a estar siempre en la parte dogmática de las constituciones, pero aparece con un montón de principios, sobre todo la libertad, la idea de otorgar muchísimos más derechos individuales y garantías a las personas, a los ciudadanos, que las que tenían antes, por eso es una reacción contra la monarquía. Eso es lo primero. Pero también cuestiones técnicas, orgánicas, si quieren, que fueron elaboradas precisamente por las personas que pensaron en el contractualismo. Por ejemplo, el ejemplo clásico es la división de poderes. Es decir, que no haya un poder central tan fuerte como era el del rey o la reina, que no tuviera control ninguno, y que además tuviera en una sola figura, en una sola investidura, si quieren, todos los poderes juntos. Es decir, lo que nosotros llamamos hoy el poder legislativo, es decir, hacer las leyes, promulgarlas y ejecutarlas o hacerlas cumplir. La división de poderes es una concepción teórica que se le ocurrió a un señor llamado Montesquieu, pensador francés, del grupo de los contractualistas, junto con Rousseau, con Hobbes y Locke en Inglaterra, eh, o en la Gran Bretaña, mejor dicho. Bueno, nada, eso. A partir de considerar cuestiones técnicas como que el gobierno va ahora a tener, ojo con el tema de la división de poderes es lo que denomina a una república como tal. Digo, acá en nuestro país tenemos en este momento, o hace varios años ya, una disputa muy fuerte, semántica, simbólica, sobre el concepto de república. Es decir, se considera, ustedes ven que hay grupos políticos o partidos políticos que se quieren autoatribuir la función de la defensa de la república. Bueno, cuando las palabras se gastan tanto, la república, ¿saben qué quiere decir? La república quiere decir que haya división de poderes. Que en la forma de gobierno de un país o de un Estado existe la división de poderes. La división clásica de poderes, generalmente tripartita, legislativo, ejecutivo y judicial, pero entiendan que el concepto de división de poderes no atañe únicamente a una división funcional. No es que, bueno, el Poder Judicial va a hacer una cosa, el Poder Ejecutivo. Sí, eso sí, efectivamente tienen funciones distintas, pero la clave del sistema, de todo sistema de división de poderes, es el contrapeso de poderes que existe. ¿Por qué? Porque se pueden controlar mutuamente. Si leen la parte orgánica de la Constitución Nacional, que la van a tener que leer, no sé si para esta materia necesariamente, para algunas cosas sí, quizás, pero no es quizás la más importante, van a entender que lo tendrían que hacer porque son ciudadanos y ciudadanas, ya pueden votar, tendrían que entender para ver cómo funcionan los poderes, o cómo deberían funcionar. Cómo existen mecanismos de controles que no se dan, por lo general, lo que saben que están viciados por una cuestión de rosca política, cuando en realidad, insisto, la cuestión es contrapesar los poderes. No solo que hagan cosas distintas, sino que un poder pueda alertar y controlar a otro cuando se excede en sus funciones. Bien. Ese es el constitucionalismo clásico. ¿Con qué hay que identificarlo? Bueno, primero que nada con la palabra libertad. Una palabra también muy usada hoy en día porque ha vuelto también un movimiento de derecha, digamos, basado en, bueno, también en movimientos de izquierda, basados en lo mismo, los anarquistas, la cuestión de la libertad. ¿No? Bueno, no voy a meter en temas así porque aparte no tendríamos tiempo para hacerlo, pero la libertad es lo que nosotros llamamos las sociedades liberales, que empiezan acá, es el constitucionalismo clásico o constitucionalismo liberal, son sinónimos, la forma de llamarlo, se basan en principio en la libertad de los individuos y del mercado, digamos, ¿no? La idea de que haya estados chiquititos, por eso viene lo de diseño un estado no intervencionista, un estado lo más reducido posible. ¿A qué se reduce el estado? Realmente lo que el aparato del estado, en un estado constitucionalista clásico, liberal, a la representación internacional. Es decir, lo que nosotros llamamos un presidente o un primer ministro sería importante únicamente para representarnos en las organizaciones internacionales o en reuniones bilaterales o multilaterales con otros estados, es decir, para formar parte de la comunidad internacional, y muchas veces para establecer leyes de fondo, que el Código Penal sea el mismo, pero ni siquiera es tan necesario. Y lo que generalmente tienen es el monopolio de la violencia legítima, es decir, suelen tener las fuerzas de seguridad, ¿no? El Estado central. Pero fíjense que tiene un Estado que se reduzca únicamente a manejar las fuerzas de seguridad y a manejar las relaciones exteriores. Ahora, en todo lo demás, el Estado no tendría por qué intervenir.
Esa es la idea del constitucionalismo clásico. Las libertades individuales y las libertades del mercado permitirían que justamente todas las personas, y eso también es un principio, ¿no? Acá empezamos y acá entramos en el terreno de los derechos humanos. ¿Era cierto en ese momento? No, no era cierto en ese momento. ¿Es cierto ahora? Tampoco. La verdad que tampoco. Lo que hay es, sí, una idea o una cuestión nominal, de decir todas las personas son iguales ante la ley o todas las personas tienen, por el mero hecho de nacer, determinados derechos y garantías. Que después eso funciona así en la realidad, creo que ustedes ya con 18 años o más no son tan tontos ni tontas de creer que eso es cierto, ¿no? Todo el mundo tiene los mismos derechos en cualquier lugar de la Tierra. Bueno, igualmente, más allá de las críticas políticas o realistas que se puedan hacer sobre este movimiento, lo que tienen que entender es la función que tiene como contrapeso o como reacción a la monarquía absoluta, que eran determinantes prácticamente, estamos hablando como si fuera un caudillo, viene el rey, hace lo que quiere, cuando quiere. El Palacio de Versalles, que es uno de los monumentos más importantes, sobre todo a nivel turístico, y arquitectónicamente es una obra maestra, lo construyó un rey para él, el Rey Sol. Afuera de París, dijo, bueno, acá voy a hacer una casa, un palacio. Se dan cuenta, mientras los campesinos estaban muriendo de hambre en una época muy complicada en Francia, que es lo que va a originar todo este tipo de indignaciones, que va a terminar concluyendo en distintos tipos de rebeliones para cortar un sistema así. Porque la ostentación es tanta y el poder es tanto que resultaba increíble. Bueno, el constitucionalismo viene a cambiar eso. Entonces, esa es la pauta importantísima que tiene para el mundo occidental, para Europa sobre todo, y después para Latinoamérica. Cortar esa idea tan centralista, tan consagrada en una sola persona o investidura de tener un poder absoluto, ilimitado, de estar él mismo por fuera de la ley. El constitucionalismo viene a poner todos dentro de la ley. Y lo que da es, insisto, declarar las libertades y garantías que se tienen. Generalmente, ¿cuáles son esas libertades? Libertad de expresión, libertad de culto, libertad de pensamiento, libertad de reunión, libertad de asociación. La mayoría de esos es lo que nosotros llamamos derechos civiles y la mayoría de ellos los van a encontrar en el artículo 14 de la Constitución. No en el 14 bis, que contiene derechos sociales, culturales y económicos. Los derechos civiles, si ahora abren en otra ventanita, en otra pestaña, mientras están con la compu o con el celular y ven el artículo 14, van a encontrar ahí las libertades de las que le hablo. Eso es nuevo para la época. Y establece, tal como les digo, un cambio monumental porque no solo supone leyes previas para entender cómo funciona, cuáles son los derechos que tengo, cuáles son los que no tengo, sino porque horizontaliza, digamos, ¿no? Tiende a democratizar. La libertad en principio sería para todos, y siempre con un Estado que no intervenga. Entonces siempre la discusión, cuando uno crea un Estado, cuando uno vive en un Estado-nación, una de las preguntas que se va a hacer siempre, o una de las tensiones que se va a encontrar siempre socialmente es, bueno, ¿hasta dónde llega el Estado? ¿Cuál es la función del Estado? Hoy mismo se la puede preguntar. No quiero entrar en debates concretos en este marco respecto a el tema este de la cuarentena o qué significa, porque primero sabemos muy bien que las personas que les guste el kirchnerismo van a decir que sí, las otras personas van a decir que no. Lamentablemente estamos muy divididos. No es lamentable que estemos divididos, lo lamentable es la forma en la que estamos divididos, porque realmente no aparece ninguna capacidad de diálogo, todo lo que hace uno es malo, todo lo que hace el otro es bueno, se entra a un nivel de estupidez que nos va a llevar a cierto abismo, supongo. Yo no puedo hablar de esto en este contexto. No es que yo no quiera meterme en política, podríamos hablar perfectamente de hasta dónde puede llegar el Estado en sus prescripciones, hasta cuándo puede defender la salud y eso no pueda significar quizás una restricción de mi libertad locomotiva o mi libertad de asociación. Lo podríamos, si estuviésemos en el aula lo podríamos hablar, pero realmente hablarlo por acá es caótico y nada, me parece que no serviría para nada. Pero siempre la tensión es esa. En un Estado liberal, en un Estado democrático, siempre la tensión va a ser, ok, nos organizamos como Estado, hay un gobierno central, hay un Estado, hay un aparato de Estado. ¿Hasta dónde llega? ¿Hasta dónde llega? Y para esto tienen que tener en cuenta, por eso les digo, tienen que tener en cuenta el contractualismo. ¿Por qué? Porque el contractualismo lo que dice es, los estados modernos se constituyen a partir de un pacto social, por supuesto todo esto es simbólico, que nos saca de un estado de naturaleza que también era simbólico. La gente no vivía en el estado de naturaleza ante el estado moderno.
no vivían en el medio de la selva. Lo que le digo es toda una simbología que hacen, toda una metáfora que hacen los conceptualistas, especialmente Hobbes, Locke y Rousseau, para explicar que lo que llamamos Estado es una asociación entre todos. Ustedes dirán, che, a mí, la verdad, cuando yo nací, a mí nadie me vino a hacer firmar nada. No, claro, bueno, pues de ahí está lo simbólico. Nosotros no estamos todo el tiempo aprobando, ni nadie nos viene a dar el formulario cuando entramos a la vida para ver si nos gusta o no nos gusta el lugar en el que estamos, o cómo se vive, o cómo es el sistema económico, o cómo es el sistema moral, o cómo son las religiones, por supuesto que no. Pero el símbolo o la metáfora es esa. Todos nos asociamos, y es importante la metáfora de todos nos asociamos. ¿Por qué es importante? Porque antes no había asociación, antes eras el esclavo del rey, el súbdito del rey. Entonces, esta vez, bueno, nos vamos a poner de acuerdo entre nosotros, por eso hacen esa simbología, por eso hacen esa metáfora, y a partir de juntarnos, vamos a renunciar, sobre todo vamos a renunciar a una cosa en particular, que es ejercer el derecho por mano propia, es decir, vengarnos. Es decir, vamos caminando, algunos de ustedes y yo, caminando por la calle y queda una manzana en un árbol y de quién es la manzana. Y nos agarramos los golpes para ver de quién es la manzana. Para evitar eso, para evitar el poder o la posibilidad de hacer justicia por mano propia, tenemos que renunciar a qué? A eso, expropiar el conflicto, es decir, dárselo a un tercero, que va a ser el Poder Judicial del Estado, que va a definir las disputas de todo tipo, civiles, laborales, penales, criminales, las que fueran, y vivir de acuerdo a normas. Vivir de acuerdo a normas prefijadas, que ese es el pacto. Las normas que después surjan de ese pacto van a ser las que yo en el pacto me veo obligado a respetarlas. Yo cuando firmo el pacto, lo que estoy firmando es que voy a respetar las leyes y que cuando no respete las leyes, me voy a salir yo solo del contrato social. Generalmente voy a terminar en una prisión o voy a terminar colgado, según la época. ¿Bien? Digamos, aquel que comete un delito, todo tipo de delito, no solo el pibe que pone caño en la calle, sino también el estafador, sino también el corrupto, sino también todos, se está saliendo, para los fundadores y para los teóricos de todo este movimiento, se está saliendo él mismo del pacto social. ¿Por qué? Porque se supone que uno firma lo que va a cumplir, ¿no? Todo esto es una metáfora, insisto, ninguno de nosotros firmamos nada. ¿Por qué entonces, cerramos un poquito la pregunta, por qué un Estado no intervencionista? Porque está basado en la libertad, en un tipo de libertad. Ya vamos a ponerle cuestionamientos a esa libertad, porque el propio constitucionalismo social, el que viene después, le va a cuestionar esa libertad al liberalismo, que no parece ser tan libre. Lo que sí hay es una tensión constante con hasta dónde va a llegar el Estado. Es decir, hasta dónde se va a meter el Estado, hasta dónde va a dominar mi vida, qué va a hacer por mí, qué puedo hacer yo contra el Estado, qué va a saber de mí el Estado, qué puede definir sobre mí el Estado. Todo eso, hasta el día de hoy, lo vemos. Y va a seguir. En cualquiera sea la forma que nosotros nos organicemos como sociedad, el hecho de tener que vivir juntos bajo normas, con una autoridad que las haga cumplir, va a generar este tipo de problemas, por el cual uno va a estar de acuerdo, por el otro no. Va a decir, no, el Estado tiene que hacer esto, decían los liberales, no meterse, dejar libre al mercado, porque el mercado va a lograr acomodarse y derramar todo sobre toda la gente, y todo eso va a ser, bueno, el mundo demostró que no, por más que haya gente que siga insistiendo cínicamente sobre que eso es cierto, que eso no es cierto. Que la teoría del derrame que tienen los liberales y la economía clásica es una pavada de clase, pero no importa. Otros te dirán, no, hay que tener un Estado fuerte, porque el Estado tiene que hacer todo por nosotros, el Estado tiene que asegurar bueno, y, y a eso le podés contestar, bueno, pero el Estado ahí se transforma en un monstruo, que en definitiva quizás pueda terminar siendo un Estado totalitario, en el sentido que va a intervenir sobre la totalidad, ahí viene lo de totalitario, de las intervenciones públicas o de todos los aspectos de mi vida. Bueno, yo tampoco quiero eso. Bueno, esas son las disputas. Esas son las disputas que se dan a través o alrededor, digamos, del liberalismo clásico, del constitucionalismo clásico, del constitucionalismo social, después será sobre el socialismo, sobre el comunismo, sobre el anarquismo, sobre todas las doctrinas políticas que puedan surgir, sobre el neoliberalismo, en fin. Vamos a ver otra pregunta. ¿A qué se refiere el profe del video a primera, segunda y tercera generación? Los derechos están divididos generalmente lo llaman así, ¿no? Primera, segunda y tercera generación. Está mal eso.
Lo que hay son diferentes tipos de derechos, grupos de derechos. ¿A qué llamamos eso? La primera, en este caso, son los derechos civiles, contenidos en el artículo 14. Son realmente las libertades de las que lo hablaba recién, de pensamiento, de reunión, de expresión, de asociación, etc. El segundo grupo, que surge con el constitucionalismo social, surge como reacción ¿a qué? A que esas libertades que se dieron generaron una situación, una sociedad absolutamente injusta, en las cuales hay muy poca gente que tiene un montón de cosas, poder, y sobre todo poder económico, y otro montón de gente que no tiene nada. ¿Por qué? Por desigualdades que no viene al caso de analizar, pero desigualdades que se dan siempre en el marco de la libertad. Algunas por cuestiones de mérito y muchas por cuestiones de dónde te tocó nacer, de que es estrictamente cierto. Bueno, ante eso surge otra oleada de derechos, otra generación de derechos, así como lo llaman, que son derechos económicos, sociales y culturales. Es decir, el Estado ya no te garantiza únicamente las libertades, que eran, fíjense ahí que el Estado lo que hace cuando te garantiza libertades es comprometerse a no intervenir. No hace nada, sino que en realidad lo que hace es no hacer. ¿Se dan cuenta? Si el Estado a mí me está diciendo libertad de culto, ¿qué tiene que hacer? No meterse en mi vida cuando yo elijo una religión. Pues fíjense que es una omisión, no es una acción. En cambio, en la segunda generación, lo que se pide es que el Estado actúe. Que el Estado haga que la persona que no tiene un mango, que nació en lugares violentos, que no tiene lo que fuera, bueno, tenga acceso a una educación, tenga acceso a un teatro, tenga acceso a un sistema de previsión social, tenga acceso a un trabajo digno, y así. Aparecen otra serie de derechos que antes no estaban, que en un constitucionalismo clásico, o si nos quedamos únicamente con los derechos civiles, va a decir que te vaya como te vaya. Y el Estado no tiene por qué garantizarte, te van a decir algunos, que puedas ir a un teatro, o que puedas conocer la cultura, o que puedas tener vacaciones pagas. Eso no, esto es la selva y somos libres y cada uno hace lo que quiere. Bueno, para remediar esa situación de desigualdad que siempre se da en cualquier sistema libre, es así. Cualquier sistema donde se deja al azar o al mero movimiento del mercado o de las situaciones sociales la vida de las personas, siempre, por naturaleza, en cualquier tiempo y lugar, esto es científico, no es opinable, se producen desigualdades. No importa el origen de esas desigualdades, pero se provocan. Bueno, la idea de la segunda generación de derechos es emparejar un poco eso, es otorgar derechos que vayan más allá de las omisiones del Estado, sino que el Estado invierta, por ejemplo, en educación pública o en salud pública. ¿Se dan cuenta? La tercera generación obedece, como les decía hace un rato, a problemas que aparecieron después. A una generación, a una sociedad que cambió, a un sistema que cambió después del año, podríamos marcar el año 45 como eje de todo esto, porque es la finalización de la Segunda Guerra Mundial, y empieza el desarrollo un poquito más desenfrenado del capitalismo, sobre todo en el mundo occidental, después ya en casi todo el mundo, donde nos transformamos las personas en consumidoras, básicamente, ya no somos usuarias, sino que vivimos consumiendo productos. Entonces, por lo tanto, se hubo que legislar más o menos la defensa del consumidor. Porque es así, ¿por qué? Bueno, básicamente porque la experiencia había mostrado que si no hay una mínima defensa del consumidor, y las personas que te venden los productos generalmente se aprovechan. Bueno, cualquiera ha tenido alguna charla con Telefónica, con alguna telefonía o con alguna empresa de servicios, ¿no? Por lo general es muy difícil. Ante eso consulten y laburen con defensa del consumidor, porque la verdad que funciona bastante bien, es una de las partes del Estado que funciona mejor. Y el tema de los derechos son mediamente sanos, ¿no? La idea de que nosotros no podemos pasar por la Tierra y salir pensando que lo que importa es nuestra vida nada más. Entonces, yo como me muero dentro de un par de años, dentro de 10 años, 20 o 30, bueno, voy a explotar el planeta y que los que vengan después encontrarán un planeta fundido. Encontrarán un planeta sin aire, tendrán que vivir. Me quedan 10 minutos, acá me acaba de pasar la información Don Zoom, así que tenemos 10 minutos. Bueno, por eso apareció una tercera generación de derechos, porque aparecieron nuevos problemas que hay que legislar. Y seguramente algún día va a venir una cuarta generación que van a tener que ver, sobre todo con las cuestiones virtuales, porque estamos viviendo ya otro mundo también, donde las relaciones virtuales no son todas homologables o trasplantables a cuestiones por analogía, como hablábamos la semana pasada,
a cuestiones que pasan en la realidad. Una cosa es lo de la propiedad de los derechos intelectuales, pero esto está generando mucho más. La virtualidad está generando mucho más, entonces algún día quizás habrá otra generación de derechos. ¿Por qué le digo que está mal llamarlo generación de derechos? Porque quiera que no, se terminan rankeando. Cuando uno habla de primera, segunda y tercera generación, está estableciendo un ranking. Y es algo inconsciente. Lo que tienen que hacer es dividirlo analíticamente. Analíticamente sí, se pueden estudiar por un lado los civiles, por otro lado los económicos y sociales, y por otro lado los medioambientales o del consumidor. Pero eso no significa que uno sea más importante que otros. Todo eso forma el conjunto de derechos humanos. Lo vamos a ir viendo igual porque tenemos capítulos específicos al respecto. Pero todo eso forma el conjunto de los derechos humanos y no puede establecerse gradación entre ellos. ¿Por qué? Porque el mero hecho de que si no se cumple uno, aunque sea el que nosotros consideramos el menos importante, en este caso sería el del medio ambiente, los últimos que se hicieron, no se cumple ninguno. No hay un orden de importancia, eso ténganlo muy en claro porque generalmente es una pregunta parcial además, ¿no? Esa idea de que cuando generalmente se da en el secundario o demás, se termina entendiendo que la generación 1, es decir, los derechos civiles son más importantes que los otros, y que a su vez el número 2 es más importante que el 3, porque numerar algo implica de alguna manera para nuestro inconsciente, aunque sea, establecerlo en generaciones. En realidad, se las llama generaciones porque aparecieron unos después que otros. Es un poco así. Voy a otra pregunta, esta es de Dana. ¿Qué significa en la época preconstitucional existían desigualdades de hecho y de derecho? Las desigualdades de hecho y de derecho, no le busques mucha vuelta. ¿Qué quiere decir? Que había desigualdades concretamente establecidas en las leyes. Por eso eran desigualdades de derecho. Es decir, vos nacías con sangre azul porque pertenecías a la casa monástica de turno, y vos tenías más derecho que las personas que no eran de la casa reinante. Eso era una desigualdad de derechos. Tenías más derechos por pertenecer a determinada clase social, en este caso por pertenecer a la familia monárquica o al entorno. Y después tenías desigualdades de hechos, que son las que vemos todos los días. Acá supuestamente todos tenemos los mismos derechos ante la ley. ¿Ustedes creen que existe una igualdad? Bueno, no sé, salgan a la calle, miren. Bueno, hoy no, en este contexto no salgan a la calle. En fin, todos sabemos y todas sabemos que no. No te embroques mucho con eso, Dana, porque no tiene mucha historia. En la época preconstitucional existen desigualdades de hecho y de derecho, sí. Lo que no puede pasar en una época posterior, postconstitucional sería, que existieran diferencias de derecho. Sin embargo, la Constitución de los Estados Unidos, que es a la postre, digamos, una de las más importantes, digo, fue la primera que adquirió esta forma estrictamente liberal, la primera en el mundo, sí estableció diferencias. Por decía que hasta hace 30 o 40 años un negro no se podía sentar en un colectivo si una persona blanca estaba parada. No podían tomar el mismo bebedero en los colegios, por ejemplo. Entonces, ¿se dan cuenta? Digo, todo esto que nosotros vamos a ver desde un plano teórico, ustedes tienen que tratar de entenderlo a la luz de una realidad que no funciona siempre así. No hagan una lectura ingenua de todo esto. De cualquier normativa, y sobre todo cuando nos embarquemos más en la normativa de derechos humanos, concretamente a nivel internacional, en gran parte va a ser una expresión de deseos. Si nosotros creemos que el mundo funciona exactamente como dicen esas normativas, bueno, vamos a chocar todo el tiempo, porque en realidad no funciona así, o funcionará, no sé, en alguna parte de Suiza, supongo, no sé, pero no mucho más. A ver, ¿alguna preguntita más? Profe, ¿sabe cuánto tiempo tarda el libro en llegar? Epa, ojo con eso, porque lo compré en la primera clase y todavía nada. Bueno, no, es un problema. ¿Cómo lo compraste en la primera clase? Esto lo tiene que llevar algún. Bueno, fíjate el envío, no sé, a través de cómo. Déjame averiguar, porque sé que había de la plataforma de Udeva, no sé si son ellos mismos los que lo tienen que llevar. Déjame averiguar. Hoy mismo le pregunto a la junta de cátedra, no puede ser. No puede ser. Primero, no puede ser que sea tan inoperante la cuestión con el precio que tiene. Y segundo, que además te está atrasando toda la cursada. No tiene sentido.
Bueno, chicos y chicas, ¿alguna pregunta más? Estamos con el tema, la verdad que la introducción al constitucionalismo es esto, nos quedó un montón de constitucionalismo liberal, pero bueno, vuelvan a ver el video, digo, ahí está todo. Entiendan, sí les pido, me parece que les va a resultar mucho más fácil estudiarlo, entiendan todo esto como una serie de cadenas de reacción. El constitucionalismo clásico es una reacción a la monarquía absoluta. El constitucionalismo social va a ser una reacción al constitucionalismo clásico. Y así, vayan viendo cómo los seres humanos, en ese sentido, al menos normativamente, al menos políticamente, se van acercando cada vez más a un marco integral de derechos humanos en los cuales la igualdad, primero, exista. Cuestión que hasta el constitucionalismo no existía directamente, jurídicamente, nadie hubiese considerado la igualdad entre las personas, de ninguna manera. Y después exista cada vez más. ¿No? Cada vez esa igualdad sea un poco más real. Bueno, hoy estamos viviendo un momento, sobre todo, bueno, lo estamos viendo todos y todas, pero digo, para las mujeres es muy significativo. Nos van a entender ciertas concreciones de igualdad real, que vaya mucho más allá de la nominalidad de un sistema que sabemos que, que siempre ha perjudicado a la mujer en detrimento del hombre. Y es real, es objetivo, es científico, no sé quién podría discutir algo al respecto. ¿No? Entonces, bueno, la idea es esa, es ir avanzando. La historia funciona con avances y retrocesos. O también tenemos discursos reinantes en las más grandes potencias del mundo que tienen discursos que se van a una época casi preconstitucional, porque manejan el mundo como si fueran reyes, autoritarios, violentos. Bueno, entonces la verdad que ojo con eso. Estamos viviendo una época convulsionada, a veces avanza, a veces se retrocede. Se ganan derechos, pero esos derechos que se ganan nominalmente, que se ganan en una hoja de papel escrita, hay que después ganarlos en la vida, ¿no? Bueno, los saludo a todos y a todas. Nos vemos el viernes. Ahora mismo armo la reunión para el viernes y los invito. Y las invito. Bueno, gracias a todos los que saludan. Que tengan un buen día ustedes también. Cuídense. ¿Vale? Chao.